Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eco Salud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompañan los doctores Matías Baldoncini y Maximiliano Zarco. Matías Baldoncini es neurocirujano especialista en cirugía de base de cráneo, tumores cerebrales, cirugía cerebral vascular, y Maximiliano Zarco, especialista en tratamiento del dolor. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias, Carola. Gracias por la invitación. ¿Qué están haciendo en Tandil? Cuéntenos un poco por qué no son de acá y por qué acá en Tandil. Bueno, nosotros con Maximiliano vivimos en Capital Federal, tenemos un equipo grande de neurocirujanos, somos más neurocirujanos, y hace ya tiempo que trabajamos, tenemos nuestro centro en Recoleta y operamos fundamentalmente en Sanatorio Mater Dei y en otros sanatorios de Capital Federal, pero nos ha llamado la atención en los últimos años muchas consultas de pacientes de Tandil o de la zona. Entonces llegó un punto donde dijimos, Carola, con Maximiliano, ¿por qué no acercarnos a Tandil y poder llevar nuestra especialidad, que es neurocirugía, a la población de Tandil? Porque el sanatorio también, Maximiliano, están dentro del ámbito del Sanatorio Tandil, que se han sumado al plantel de profesionales. Sí, nos pareció un lugar muy lindo, moderno, los quirófanos están muy bien, los consultorios también. Tuvimos reuniones con los directores y nos presentaron a todos y la verdad quedamos muy conformes con lo que es el Sanatorio Tandil. Ya vamos a hablar de la modalidad, cada cuánto y demás, pero la pregunta es, ¿en qué circunstancias llegamos a un neurocirujano? Bueno, la lista de patologías que nosotros podemos tratar es realmente muy larga. Sí. Desde problemas extremadamente complejos como un tumor de base de cráneo, un aneurisma cerebral o una malformación cerebral, hasta un problema de columna que genera dolor y que después del tratamiento médico no se logra calmar el dolor, y en esos casos el neurocirujano especialista en dolor, en este caso Maximiliano, interviene en esos casos. ¿Y ese dolor cómo se trata? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, depende mucho de qué tipo de patología. Hablando de la parte más neuroquirúrgica, hablando de cefaleas y dolores de columna. En caso de columna, lumbalgia, que es lo más habitual, sí, se pueden realizar lo que son tratamientos con radiofrecuencia o bloqueos según qué tipo de dolor tenga el paciente, ¿sí? ¿Y eso cómo se define o cómo se decide? ¿Es como de última instancia, de primera instancia, cuando llega el paciente? Depende qué tipo de dolor, ¿sí? Hay dolores que son invalidantes, que necesitan un tratamiento primario ya con un especialista en dolor, con una intervención, y requiere una evaluación neurológica en consultorio y evaluación de los estudios diagnósticos para llegar a un diagnóstico correcto y ver qué tratamiento necesita cada paciente. Claro. Cuando llegamos al neurocirujano, ¿no? ¿Cuál es esa evaluación? Porque uno piensa que por ahí son o enfermedades, ¿no? O congénitas o un trauma. Es correcto, Carolina. Nosotros trabajamos muy cerca de otros especialistas. Es muy raro que el paciente directamente diga, necesito una consulta con un neurocirujano, ¿sí? Generalmente el diagnóstico inicial lo suelen hacer los médicos neurólogos, los médicos clínicos, los endocrinólogos. Nosotros como neurocirujanos también abordamos los adenomas de hipófisis, que son tumores de hipófisis, que es la principal glándula endocrina de nuestro cuerpo, por lo cual los endocrinólogos son los que primero diagnostican. Los especialistas en dolor, ¿sí? Son los que primero diagnostican patologías dolorosas. Otorrinolaringólogos, los pacientes que empiezan a perder la audición, puede eso estar asociado a algo que se llama schwannoma vestibular, que son tumores de los nervios relacionados con el nervio auditivo. En fin, siempre estamos cerca de otras especialidades que son los que generalmente hacen el diagnóstico inicial y después nos derivan a nosotros como neurocirujanos. ¿Hay alguna patología que se repite más? Bueno, probablemente la patología más común que vemos en consultorio es el dolor lumbar, la lumbalgia, ¿sí? O la cefalea, el dolor de cabeza que no cede con analgésicos comunes. Quizás sean los principales síntomas que uno ve dentro del consultorio. Uno piensa también que muchas de esas sintomatología, tiene que ver con el cuerpo y la reacción por el tipo de vida que tenemos también, que somos más sedentarios y también se dañan. ¿Se ve todo eso también? Ahí tenemos dos tipos de pacientes. Pacientes añosos, que ya tienen una columna degenerativa por el transcurso del año, de la vida, y después tenemos los pacientes jóvenes
que hacen CrossFit, que hacen esfuerzos físicos que les genera algún trauma específico en alguna parte de la columna que genera dolor. Tenemos los dos extremos de la vida. O sea que intervienen en todas las edades. Sí, Sí, correcto. Las derivaciones son de todas las edades. Así es, Carola. Y hay situaciones sociales pensando en los traumas, ¿no? Como los siniestros viales y todo eso, ¿también tienen incidencia cuando llegan a ustedes? Sí, claro. A ver, fundamentalmente en pacientes jóvenes se ve el traumatismo cráneoencefálico. Nosotros, especialmente en Buenos Aires, también hacemos trauma en la parte pública, no en la parte privada, pero sí, es muy común de observar en pacientes jóvenes el uso de motocicletas sin casco y con el consecuente riesgo de un accidente de tránsito con traumatismo craneal que a veces trae un trauma encefálico o un trauma de columna. Genera como esto de mucha curiosidad que hay, ¿no? en este cerebro, en esta cabeza y en el cráneo, ¿no? Digo, cuando dan algún tratamiento para hacer o que tienen que hacer una intervención, me imagino que ahí es como muchas dudas. ¿Qué preguntas surgen? Nosotros nos genera mucho, o sea, ¿qué hay ahí adentro, no? Habitualmente en consultorio nos tomamos nuestro tiempo, tenemos nuestra columnita, tenemos nuestro cerebrito, entonces nos tomamos el tiempo y explicamos todo para evacuar todas las dudas que tengan los pacientes. ¿Sí? Desde la patología que le está pasando al paciente hasta cómo hacemos el procedimiento y cómo sería el post quirúrgico del procedimiento. La prevención para no llegar, ¿no?, a esas situaciones debe venir desde los chicos, ¿no? Ya sea desviaciones o las columnas o cómo vienen estas columnas. Me imagino que la prevención se tiene que hacer mucho antes. Sí, claro. Nosotros como neurocirujanos muchas veces ya esa escala de la prevención se ha pasado y ya nos llegan pacientes con patología, ¿no? Pero siempre que uno puede, como médico en general, no solo como neurocirujano, hay que hacer prevención, ¿sí? Pacientes que tienen antecedentes familiares de aneurismas cerebrales tienen que hacerse controles imagenológicos para descartar que no tengan aneurismas cerebrales. Como recomendación general, y aquí nos ve mucha población de Tandil y de la zona, controlarse la presión arterial es un factor clave para la protección cardiovascular y cerebral, y de esa manera también prevenir la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares. Siempre que se puede hacemos prevención, aunque para serte totalmente sincero, Carola, muchas veces el paciente ya llega con determinado diagnóstico neuroquirúrgico. Claro, no creo que la prevención es para los familiares, para el entorno, ¿no? A partir de una patología o una situación concreta, correcto, ¿no? A partir de ahí. ¿Cómo va a ser la atención acá en el sanatorio? Bueno, ¿cuándo empezaron? ¿Cómo es la atención? Sí, empezamos hace un mes aproximadamente. La idea es venir cada 15 días, hacer consultorio y empezar a evaluar los pacientes y seleccionar pacientes que sean neuroquirúrgicos o para una cirugía craneal o para tratamiento de dolor. ¿Sí? Y eso, como decía, que es un abordaje interdisciplinario, ¿ya tienen derivaciones acá en Tandil? Sí, ya tenemos derivaciones de diferentes colegas de Tandil y de la zona que ya los conocíamos de antemano porque hemos tenido derivaciones a Buenos Aires. Claro. Entonces, de hecho, ellos se han puesto muy contentos de que nosotros vengamos porque nos tienen aquí al menos 2 veces al mes, ¿sí? Y la verdad que en el sanatorio Tandil hemos encontrado una institución, como dijo ya Maximiliano, con tecnología y un equipo humano realmente maravilloso, donde uno puede desarrollar neurocirugía, porque la neurocirugía requiere de tecnología, de un equipo de sostén. Fundamentalmente cuando uno decide operar a un paciente, el cuidado posterior es igual o más importante que el procedimiento quirúrgico en sí. Por esto decía que muchas veces pasan estas situaciones de las derivaciones, de tener que viajar, pero que estas cirugías se pueden hacer acá en la ciudad, ¿no? Sí, la mayor parte de las neurocirugías se pueden realizar aquí en la ciudad. Por supuesto que seguramente habrá casos excesivamente complejos en los cuales tendremos que canalizarlo en los centros de Capital Federal, donde nosotros actualmente operamos, pero dada la infraestructura del sanatorio, la mayor parte de la patología podemos resolverla aquí en la ciudad de Tandil, lo cual es algo cómodo muchas veces para el paciente y para la familia tener que evitar el traslado a la ciudad. Hoy la tecnología es un gran aliado, ¿no? Y el avance que tiene es impresionante, ¿verdad? Sí. Lo que se ve mucho ahora es en diagnóstico por imagen, ¿sí? Hay
las imágenes actuales, hablando en resonancias magnéticas, detectan imágenes que antes no se detectaban. La calidad de imagen es mucho mejor, la anatomía para planificar una neurocirugía es más informativa para nosotros. Claro. Sí. Es un mapeo que cuenta con más información. Sí. La formación de ustedes, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy de una ciudad pequeña de Córdoba, que se llama Belleville, donde se inventó la pelota de fútbol. Así es. Hice medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Después de ahí me vine ya a la ciudad de Buenos Aires, donde vivo y tengo mi familia, mis hijos. Y ahí yo realicé mi residencia de neurocirugía. Y ni bien llegué a Buenos Aires en el año 2010, ya ingresé a la Universidad de Buenos Aires, donde soy docente de la Universidad de Buenos Aires y actualmente director de un laboratorio que hace investigación y recibe rotantes internacionales durante todo el año. Claro. Neurocirujanos o residentes jóvenes que vienen de diferentes puntos, incluso de Europa, a realizar perfeccionamiento en el laboratorio. Y después, bueno, uno sigue con la actividad pública en Buenos Aires, sumada a la actividad en el ámbito privado. Maximiliano. Bueno, yo soy de San Martín, provincia de Buenos Aires. Estudié en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí de neurocirujano en el Hospital de San Fernando. Luego realicé un fellowship en neurocirugía funcional y tratamiento de dolor. Y actualmente sigo otro posgrado de tratamiento de dolor guiado con ecografía. Igual que Matías, trabajo en el Sanatorio Mater Dei, en la parte privada. En lo que es el hospital público, sigo en el Hospital de San Fernando. Mira, la formación es continua. La formación es continua, Carola. Uno no para de estudiar. De hecho, yo después de haber terminado mi carrera como neurocirujano, también apliqué a la posibilidad de ir a Estados Unidos. Estuve en Boston con un referente mundial de neurocirugía de base de cráneo, que es el doctor Al-Mefti, en la Universidad de Harvard y en el Hospital Brigham and Women's Hospital, un hospital referente en Estados Unidos. Y así seguimos. Maximiliano actualmente está haciendo su segunda subespecialización en tratamiento de dolor y uno permanentemente se continúa en formación. De hecho, nosotros fomentamos mucho en nuestro grupo la investigación. Claro. Somos un equipo líder en publicaciones científicas a nivel latinoamericano. En el sanatorio, ¿cómo se accede a los turnos? ¿Directamente ingresan a la página, se acercan al sanatorio? ¿O ya tienen los turnos porque otras derivaciones ya los combinan con ustedes? No, los turnos los pueden reservar al teléfono del sanatorio, al conmutador del sanatorio, y nosotros estamos en el consultorio de Mitre, por Mitre, los consultorios están en la parte de atrás del sanatorio, y allí, si Dios quiere, cada 15 días con el doctor Maximiliano estaremos brindando atención para los pacientes y sus familias. Muchísimas gracias, un placer, y bueno, seguiremos hablando, sobre todo, bueno, charlando de los avances y sobre todo esto de la tecnología, y seguramente que la inteligencia artificial también es uno de los desafíos para la medicina, imagino que en el rubro de ustedes también. Absolutamente, Carola. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos acompañaron los doctores Matías Baldoncini y Maximiliano Zarco, neurocirujanos que están desarrollándose aquí en el ámbito del Sanatorio Tandil. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.